Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y asimismo también mandamos un saludo a toda nuestra audiencia que nos está escuchando por primera vez, que están al pendiente de nuestras transmisiones, de nuestras redes sociales. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando la palabra. Venimos estudiando el libro de los Hechos, así que te voy a invitar a que si tienes tu Biblia ahí contigo, la tomes y me acompañes, busques el libro de los Hechos, vamos al capítulo 4 y vamos a estudiar dos versículos, el versículo 13 y el 14, ¿verdad? Si tienes también ahí tu libreta, si tienes una pluma, también te invito a que las uses, hagas uso de ellas para tomar nota de lo que hemos de estar estudiando, ¿verdad? A diferencia de una prédica, en un estudio nos vamos deteniendo versículo a versículo y vamos profundizando en cada uno de ellos. Así que vamos a darle lectura al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que lo acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Amén. Bueno, hermanos, para ponernos nuevamente en el contexto de lo que venimos estudiando y entender estos versículos que acabamos de leer, recordemos que estamos viendo un acontecimiento que empezó en el capítulo 3 del libro de los Hechos con el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿verdad? Que ellos iban al templo a orar y que en una de esas subidas que ellos iban a este lugar, dice que vieron a este hombre cojo que era puesto todos los días, ¿verdad? En el templo, en la puerta de la Hermosa, y que ese día fue diferente porque ellos hicieron un milagro de sanidad sobre la vida de este hombre, ¿verdad? No le dieron plata ni oro, dice la Escritura, pero sí le dieron lo que tenían y le dijeron: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre, ¿verdad? Se levantó, y eso fue algo asombroso para todo el pueblo porque, como la misma Biblia nos dice, era un hombre que era puesto todos los días, de manera que mucha gente lo conocía, ¿verdad? Y la misma Escritura nos dice que después de que se hace este milagro, pues la gente, ¿verdad?, se asombra, se sorprende, y entonces hay una aglomeración de personas, y en esa aglomeración de personas Pedro ve una oportunidad para enseñar al pueblo, ¿verdad? Y recordábamos que esa enseñanza, más o menos, que los apóstoles estuvieron ahí con esa cantidad de gente, fueron unas 3 horas, ¿verdad? Y que esa enseñanza, pues un gran número de personas, dice la Escritura, 5,000 personas, ¿verdad?, se convirtieron y creyeron en el mensaje que Pedro y Juan estaban presentando. Pero ahí termina el capítulo 3 y el capítulo 4 comienza diciéndonos que ante esta enseñanza, ¿verdad?, que Pedro y Juan estaban dando al pueblo, pues las autoridades religiosas de su tiempo, que como vamos a recordar, pues eran los saduceos, ¿verdad? Eran el capitán de la guardia del templo, ¿verdad? Y estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, ellos eran la autoridad religiosa de ese momento, pues que ellos, al ver que los apóstoles estaban enseñando, pues ellos acudieron para arrestarlos, ¿verdad? Y posteriormente, pues como ya era tarde, los encierran, y nos continúa entonces diciendo que al otro día los liberan para ahora sí comenzar el juicio. Ya hace 8 días veíamos cómo comenzaba este juicio, en el cual ellos realmente lo que querían saber era por qué estaban enseñando al pueblo. Y entonces nuevamente vemos cómo Pedro, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, viene y contesta y les presenta nuevamente el Evangelio y da testimonio de esa verdad. Y ante esa declaración, esa enseñanza que Pedro comienza a dar en frente de todos ellos, es que se desarrollan estos versículos que tú y yo leímos, a los cuales nuevamente les vuelvo a dar lectura, que dice que los gobernantes, ¿verdad?, aquellos que estaban juzgando a Pedro y a Juan, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron, ¿verdad?, que habían estado con Jesús. Y además dice que ahí estaba también la persona a la cual ellos habían hecho el milagro. Entonces podemos ver, ¿verdad?, nuevamente comenzando aquí en el versículo 13 que leíamos, que se menciona a Pedro y a Juan, ¿verdad?, que ellos eran los que estaban en este intercambio de palabras.
Y aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad, hermanos? Que ambos entonces hablaban. Tanto Pedro presentaba esa llenura del Espíritu Santo y esa osadía de la que nos habla aquí, pues también el apóstol Juan, aunque las palabras del apóstol Juan no las tenemos registradas, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, pero podemos darnos cuenta por esto que está diciendo el autor, Lucas, pues que Pedro y Juan ambos estaban hablando, ambos, ¿verdad?, presentaban la defensa del Evangelio. Y ambos estaban en todo este acontecimiento y ambos tenían la palabra, ¿verdad? No solamente era Pedro, sino también Pedro y Juan estaban hablando. Y podemos también entender, ¿verdad, hermanos?, que la razón por la cual Lucas no nos da detalle también de lo que decía el apóstol Juan es porque Lucas no tiene como objetivo el presentar una historia detallada de los acontecimientos que van pasando en el libro de los Hechos, sino más bien él enfoca las cosas, ¿verdad? Y él solamente resume aquellas cosas que están pasando. Porque pues nosotros al leer la escritura podemos pensar que fue bastante rápido como se desarrollaron estas cosas, pero no fue así, ¿verdad? Tuvieron su tiempo, se fueron desarrollando, lo que quiere decir que aún, ¿verdad?, aunque en la escritura no lo vemos y no lo tenemos, sí podemos darnos cuenta que había aún más cosas, ¿verdad?, en las cuales se estaban hablando y que dijeron los apóstoles, pero sí podemos saber y estar seguros que estaban enfocados o centrados en lo que Lucas está resumiendo, ¿verdad? Es decir, que si aquí el versículo 13 nos dice que hablaban con osadía, ambos hablaban con osadía. Si en los versículos anteriores nos dice que Pedro presentaba que en ningún otro había salvación, sino en Jesucristo, Juan también tuvo que haber dado testimonio y veracidad a eso, que no había otro, ¿verdad?, en quien hubiera salvación. Entonces, pues podemos entender, ¿verdad?, que realmente pues Lucas no nos da esa historia detallada, pero sí se centra, sí se enfoca en los puntos principales, que seguramente pues en eso se desarrolló todo lo que pasaba en ese momento. Entonces vamos hoy a desarrollar 3 puntos de estos versículos muy importantes, ¿verdad? Y son los siguientes. Vamos a hablar acerca precisamente de la osadía que Pedro y Juan presentaban en este momento. Vamos también a hablar acerca de la dignidad que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo da a las personas, pero también vamos a hablar acerca de la influencia que tiene el Evangelio. Así que vamos a empezar aquí donde dice el versículo 13, la osadía. Ellos vieron y se dieron cuenta de la osadía que Pedro y Juan presentaron. Y vamos a empezar por definir qué es osadía y también el ver qué no es osadía, ¿verdad? Porque a veces podemos confundir esta cualidad que realmente más que una cualidad humana es una cualidad que da el Espíritu Santo. Y podemos ver que osadía es aquella valentía para poder hablar, aquella expresión sin reserva, aquella libertad de palabra con franqueza, con valor, con entusiasmo. La osadía es todo lo opuesto a la timidez, a la cobardía. Y sí se denota, ¿verdad?, bíblicamente que es un don del Espíritu Santo, aunque no es mencionado ahí en Gálatas, pero sí podemos tomarlo como un don espiritual, porque es aquello que capacita a la gente para presentar con valentía y con autoridad espiritual la verdad del Evangelio. Eso es la osadía, ¿verdad? Y no debemos de confundirla, ¿verdad?, con ser imprudentes. La osadía no es imprudencia, es decir, no se trata de tener una actitud de demostrar valentía simplemente por hacerlo. No se trata de decir, bueno, yo soy osado, ¿verdad? Yo tengo esa cualidad porque ahí en el volante alguien me echa pleito, ¿verdad? Y yo luego respondo. Eso no es osadía, eso es más bien es una imprudencia. Y la osadía tampoco la podemos confundir o pensar que tiene que ver con la falta de respeto. Es decir, que nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar sean groseras, ¿verdad? O que lastimen o que ofendan, ¿verdad?, a las personas. Hay veces que podemos confundir la osadía con una falsa valentía y lastimar a las personas, como cuando compartes el Evangelio, ¿verdad?, en algunas ocasiones, ¿verdad? Y tal vez te has encontrado con personas que sueltan una ametralladora de versículos, ¿verdad? Y entre ellos de condenación, de culpa y de todo, ¿verdad?, para convencerte. Y realmente, ¿verdad?, cuando se presentan así el Evangelio no hay un fruto en las personas. ¿Por qué? Porque se confunde que esa osadía y esa valentía es para lastimar,
es para faltar al respeto, o es para demostrar algo que bíblicamente no es así, ¿verdad? Y para entender aún esto, hermanos, nosotros podemos verlo ahí en la Escritura, que dice la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Él define esta parte y lo presenta de la siguiente manera. Voy a darle lectura ahí en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1, ¿verdad? Para entenderlo, pues precisamente a él lo cuestionaban, ¿verdad? De su ministerio. A él le estaban diciendo que él solamente era valiente, o era fuerte, era agresivo en las palabras, era osado cuando escribía, pero que en su presencia corporal era débil, era tímido. Y entonces el apóstol Pablo responde ante estas acusaciones que le están haciendo. Y dice la Escritura: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ese era el argumento que tenían hacia él. Dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad? Viendo este argumento que el apóstol Pablo está presentando, podemos también darnos cuenta cómo él está defendiendo esta osadía de la cual él tenía. Porque definitivamente más adelante él va a expresar todos los sufrimientos, padecimientos que él ha vivido y ha soportado por el evangelio, ¿verdad? Por causa del evangelio. Pero aquí nos dice claramente que aunque los corintios pensaban que él solamente en las cartas, solamente en los escritos, él era duro, él confrontaba, y en la presencia él era débil, él les dice: no es así. Aquella osadía en la cual él también tenía, aquella valentía, ¿verdad? Para defender el evangelio, ¿verdad? Aquella osadía para defender las escrituras de toda herejía que se estaba levantando, y como lo hacía a través de sus cartas, también esa osadía, él le está diciendo, la tengo de manera que corporal, de manera personal. Él también tenía esta osadía para presentar defensa del evangelio, y es aquí donde vemos este versículo muy conocido para todos nosotros que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, su osadía no era conforme al mundo. Por eso les decía, no podemos confundir la osadía con ser imprudentes, con ser groseros, sino más bien él dice: nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y su osadía, ¿verdad?, se utilizaba para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, se presentaba esa osadía en defensa, ¿verdad?, de el evangelio. Y eso, hermanos, la misma historia, ¿verdad?, no lo comprueba, o nosotros lo podemos aprender por medio de la historia. Porque lo que fue el siglo primero, segundo y tercero, hermanos, fue un siglo en el cual, ¿verdad?, muchos hombres de Dios, incluyendo pastores, evangelistas, apologistas, ¿verdad?, escritores, ¿verdad?, se unieron para defender, ¿verdad?, las verdades del evangelio contra ese periodo en el cual se levantaban muchas herejías, ¿verdad? Y se necesitaba de esa osadía, como ahorita Pedro la está demostrando, para defender y para presentar el evangelio. Porque vemos que dice que Pedro y Juan tenían esa osadía cuando hablaban. Y fue lo que transmitieron a las autoridades, porque aquí en el versículo 3 está diciendo claramente: los gobernantes, ¿verdad?, los externos, se dieron cuenta, vieron la osadía con que hablaba Pedro y Juan. Es decir, que en esa manera de hablar, ellos se dieron cuenta y pudieron ver claramente esa autoridad espiritual, como lo decíamos en un principio, con la cual ellos estaban presentando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y, ¿verdad?, posteriormente nos dice el versículo que después de que ellos se dieron cuenta de que tenían osadía para predicar el evangelio, dice que se dieron cuenta,
¿verdad? Que eran gente. Todavía le añaden, se dieron cuenta que eran gente sin estudios y sin preparación. Fíjense que estas palabras que usa la Biblia, ¿verdad? Para traducir lo que realmente dicen los originales, son un poco ligeras en comparación a lo que verdaderamente los originales quisieron decir que se dieron cuenta las autoridades. Cuando dice aquí que se dieron cuenta que eran gente sin estudios y sin preparación, realmente son dos palabras griegas que seguramente nosotros las vamos a identificar, ¿verdad? La primera es que cuando dice que era gente sin estudios, esa palabra viene del griego agragmatos. Agragmatos es una palabra compuesta, ¿verdad? Porque tiene la preposición a, la cual significa, siempre en el griego la preposición a significa sin, y gragmatos, ¿verdad? Que al escucharla nos hace referencia a gragmatos, a gramática, ¿verdad? ¿Y qué es la gramática? Pues la gramática, ¿verdad? Se describe la totalidad de un vocabulario, describe sus funciones, describe sus letras, describe sus reglas, ¿verdad? Entonces lo que están diciendo es que ellos eran personas sin gramática, es decir, sin conocimiento, ¿verdad? Del lenguaje, sin uso propio y adecuado del lenguaje de ese tiempo. ¿Y por qué los calificaron así? Bueno, recordemos que ellos los califican de esta manera porque ellos eran galileos, ¿verdad? Y recordemos que lo que era la zona de Galilea era la zona más pobre. Y al igual que hoy en la actualidad, en donde hay pobreza, ¿verdad? Hay falta de educación, y en donde hay falta de educación, definitivamente habrá esa falta de manejo del vocabulario adecuadamente, ¿verdad? Por eso los catalogan así, les están diciendo agragmatos, es decir, gente que no tiene conocimiento ni uso adecuado, ¿verdad? De el idioma de ese tiempo, el cual era el arameo. Es por eso, ¿verdad, hermanos? Que recordando aquella historia cuando dice que Pedro estaba siguiendo al Señor Jesús cuando lo apresaron, hubo ahí una persona, ¿verdad? Que se dio cuenta que él también era seguidor de Jesús y le dice, me doy cuenta por tu manera de hablar. Y se está refiriendo precisamente a esto, ¿verdad? Que como ellos eran de Galilea, pues su manera de hablar era diferente. Vamos a decirlo en una palabra, era vulgar. ¿Por qué? Porque como no habían tenido acceso a la educación, recordemos que Galilea, ¿verdad? Esa zona mayormente dependía de la pesca, ¿verdad? Y pues era una zona muy pobre. Entre ellas estaba Nazaret, la que el Señor Jesucristo adoptó como suya, ¿verdad? Y es por eso que esa manera de hablar los identificaba, o sea, se daban cuenta las personas fuera de Galilea que las personas eran de Galilea por su manera de hablar. Entonces por eso identifican a Pedro en ese momento. Tu manera de hablar te delata, y ahora aquí mismo está pasando lo mismo. La manera de hablar de Pedro, aunque es con osadía, ¿verdad? No estaba presentando un gran poema o una gran interpretación literaria de grandes palabras, sino realmente estaba presentando el evangelio con osadía, pero ellos se dan cuenta que eran gente en la cual no tenían preparación ni conocimiento correcto de lo que era la gramática y el idioma de aquel tiempo. Pero aún añade la escritura que traducen ellos, ni tampoco eran preparados. La palabra griega que utilizan, ¿verdad?, para traducir esta falta de preparación es idiotez, ¿verdad? Que en el griego, ¿verdad?, no es una grosería ni significa una grosería como podemos nosotros tal vez hoy entenderla en su transliteración. Idiotez, ¿verdad?, era una palabra que se utilizaba para la clasificación de las personas. Esta palabra, ¿verdad?, empezábamos desde la clasificación de genio, que eran personas altamente preparadas, ¿verdad?, con alto conocimiento, hasta llegar, ¿verdad?, a aquellas personas que tenían ya un estado vegetativo, es decir, que el hecho de respirar ya era un gran logro, pero arriba precisamente de ese mínimo, ¿verdad?, que había en esa clase social, de ese mínimo estaba precisamente idiotez, que hacía referencia a aquellas personas que ya se habían aprendido a leer y a escribir, ya era un gran logro para ellos el haber tenido acceso a esos recursos. Entonces precisamente también aquí estos gobernantes están haciendo referencia y se están dando cuenta, ¿verdad?, que
en cuestión de la escala social, si podemos llamarlo así, pues ellos estaban en lo más bajo. Entonces fíjense, hermanos, cómo las autoridades humanamente los están describiendo como gente, ¿verdad?, que no tenían un buen conocimiento ni un buen manejo del idioma, y que también añadido a ello, pues en cuestión de clase social, por así decirlo, pertenecían a lo más bajo, los consideraban lo más mínimo. Pero esa misma clasificación que ellos hacen humanamente es lo que el versículo 13 nos dice que les asombraba. Les asombraba que a pesar, ¿verdad?, de que ellos presentaban estas características, presentaban esto, se asombraban y reconocían, ¿verdad? Eso los llevó a reconocer que habían estado con Jesús. Y esa parte que nos dice que ellos reconocieron que había estado con Jesús no se refiere solamente al hecho de que lo habían acompañado, sino a que la influencia que el Señor Jesucristo había tenido en sus vidas los cambió y los puso de un estado en el cual lo están viendo socialmente marginal, los colocó en un estado de dignidad. Pues a pesar, ¿verdad?, de ser personas que no estaban preparadas, a pesar de ser personas que no tenían los conocimientos, ¿verdad?, que en su mayoría otras personas tenían, precisamente en este momento se están presentando con osadía delante de los gobernantes, y entonces ellos se asombran precisamente de ver la influencia que el Evangelio, que la vida del Señor Jesucristo había tenido sobre ellos. Lo que nos lleva, ¿verdad?, a nosotros darnos cuenta de ese segundo punto que te decía que íbamos a hablar. La dignidad que el Evangelio trae consigo y que da a las personas. Entendiendo entonces que aquella osadía, ¿verdad?, yo por eso lo decía, podemos llamarla un don espiritual. Porque no radica en algo que uno pueda desarrollar, sino es algo que es dado por Dios, ¿verdad? Y que coloca a las personas en un estado de dignidad, y que no importa ya si humanamente les podemos decir que son personas sin preparación, sin estudios, sin conocimientos. Esa osadía los prepara. ¿Para qué? Para presentar la verdad del Evangelio, para defender la verdad del Evangelio, ¿verdad?, delante de quienes les acusen, delante de quienes les pidan argumentos. Entonces aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, el poder que el Evangelio tiene en la vida de las personas. Y nuevamente vemos cómo el Evangelio, ¿verdad?, se manifiesta de una manera exterior y da testimonio a la vida de las demás personas. El Evangelio no es algo solamente que cambie el interior de la persona o que a ti te convenza de un cambio, sino que ese cambio y esa manifestación es palpable y es visible para la vida de aquellos que también te ven a ti. Porque aquí, como te decía, el versículo 13 describe que los gobernantes se dieron cuenta. No está diciendo aquí Lucas que él se dio cuenta y él vio, o ellos tenían esa osadía. No, los gobernantes se dieron cuenta de la osadía. Y por eso es que reconocen y se asombran de la influencia que el Evangelio del Señor Jesucristo había tenido sobre ellos. Eso, hermanos, hoy a nosotros nos lleva, ¿verdad?, a preguntarnos qué es lo que la gente ve en nosotros. Esa es una buena pregunta en esta tarde para reflexionar. ¿Cómo nos ve la gente hoy en día? Porque ellos seguramente conocieron, ¿verdad? En este caso hablo por mí, a Héctor, que era antes de llegar al Evangelio. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, mi familia. La pregunta es si hoy siguen viendo a ese Héctor de antes, o hay un nuevo Héctor delante de ellos. Porque entonces, como les decía nuevamente, el Evangelio actúa a través de nosotros, tanto internamente pero también exteriormente. De manera que si en mí vieran al mismo Héctor del pasado, entonces yo tendría que reflexionar si realmente la palabra de Dios, las enseñanzas, las prédicas, la alabanza, lo que yo escucho, me ha cambiado. Da testimonio de que otros reconozcan y vean que entonces el mensaje de Jesucristo ha tenido una influencia en mi vida, o solamente, ¿verdad?, he adoptado nuevos hábitos, o solo he adoptado un estilo de vida. Cambié la música del mundo por alabanzas, pero sigo siendo grosero.
Cambié, ¿verdad?, los domingos de quedarme en la casa por venir a la iglesia, pero sigo teniendo una mala actitud, sigo faltando al respeto, ¿verdad? Sigo comportándome con arrogancia. Esas cosas son las que verdaderamente nosotros tenemos que ver en nuestro caminar, hermanos. ¿Cómo es que afecta a quienes nos rodean? Y aún en estos tiempos, ¿verdad? Es el momento perfecto en el cual florece el evangelio, ¿verdad? Aunque hoy en día nos encontramos en nuestras casas o solo salimos al trabajo o a lo indispensable, ¿verdad? Ahí tal vez no hay reuniones en las iglesias, pero la pregunta sería, a pesar de que aquellas cosas se han cerrado o están ahorita suspendidas, ¿seguimos compartiendo el evangelio? ¿Llevamos el evangelio en nuestras casas? ¿Llevamos el evangelio a nuestros vecinos? ¿A nuestra familia? Porque aquí estamos viendo, hermanos, que el evangelio no se detuvo, la predicación del evangelio, ni porque los arrestaron. Vamos a ver que no se va a detener ni porque los golpeen. No se va a detener ni porque los persigan. Sino que aunque haya persecución, la iglesia continúa hablando y presentando la verdad del mensaje del evangelio. Y por eso es que reconocían que ellos habían estado con Jesús. Entonces, este mismo acontecimiento que vemos que está pasando, ¿verdad? Y que los gobernantes se están dando cuenta en Pedro y en Juan, es lo que hoy a nosotros, ¿verdad?, como iglesia nos desafía y nos enseña, hermanos, a que nosotros debemos de estar presentes sin importar las circunstancias en las cuales estemos viviendo o nos encontremos como nación, como país, como municipio. La iglesia debe de estar presente. Y los demás, los de afuera, deben de darse cuenta que aún aunque hay tribulación, hay cristianos anunciando el evangelio. Que aún aunque hay desesperanza, hay cristianos trayendo esperanza. Que aún donde hay tristeza, hay cristianos llevando consuelo. Por eso ahorita que leíamos Corintios, decía el apóstol Pablo, la osadía que yo uso en las cartas la usaré también cuando esté presente con ustedes. De manera que el llamado a la iglesia, el llamado a cada uno de nosotros, hermanos, es también tener esta osadía. Es tener esta valentía para seguir presentando el evangelio. Y ver que los que nos rodean se den cuenta de que el mensaje de Jesucristo ha tenido una influencia. Y que entonces puedan reconocer que también nosotros conocemos a Jesús. Que también nosotros hemos estado con Jesús. Porque regresando al texto, ¿verdad? Dice la escritura que ellos se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta, los gobernantes, de ello. Y este versículo, hermanos, aquí donde nos está diciendo que se dieron cuenta y que reconocieron, es clave. Y de aquí, hermanos, se va a desprender la actitud que en ese momento el sistema religioso va a tener hacia la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos pensaron, ¿verdad?, que el hecho de haber matado ya al Señor Jesucristo ya había terminado ahí. Ya el cristianismo ya no iba a tener vida. Sus seguidores, ¿verdad?, se iban a callar por el acontecimiento que había pasado. Y entonces ellos creían que ya estaba solucionado ese problema. Pero ahora en este momento, en este tiempo que estamos leyendo aquí de la escritura, ellos están viendo que hay dos hombres delante de ellos que tienen la misma osadía, que también enseñan, que también anuncian como lo hacía el Señor Jesucristo. Y entonces ellos, al darse cuenta y al reconocer, no solo están reconociendo que Jesús estuvo con ellos, sino se están dando cuenta que el mensaje de Jesús, que para ellos representaba un problema, no terminó con la muerte de Jesús, sino ahora estaba en estos dos hombres. Y por esa razón, hermanos, es que ahora el sistema religioso de ese tiempo va a dar paso a una persecución a la iglesia de Cristo.
Y esa máxima expresión de la persecución, la vamos a ver más adelante, va a ser el apóstol Pablo. O en ese tiempo, ¿verdad? Llamado Saulo de Tarso. Va a ser la máxima expresión de la persecución por el deseo, ¿verdad?, de terminar, de erradicar la predicación del mensaje del evangelio. De manera, hermanos, que aquí cuando dice la escritura, se reconocieron y se dieron cuenta, ¿verdad? Podemos ver la influencia del evangelio sobre la vida de las personas. Y aquí podemos aprender algo muy importante que el Señor Jesucristo también dijo, y es parte de la gran comisión, que decía: ir y hacer discípulos. El gran reto que ahora enfrentamos nosotros también como iglesia es que nos levantemos como hombres y mujeres, ¿verdad? A ser hombres que anunciemos, que enseñemos y que hablemos como el Señor Jesucristo lo hizo en su momento y en su tiempo. Y eso se consigue a través del discipulado. Y hoy, ¿verdad?, la iglesia y nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, afrontamos el reto de discipular a una persona, de poder duplicarnos. Si algo hizo, ¿verdad?, que el evangelio persistiera, hermanos, es que así como pasa ahorita, mataron al Señor Jesucristo, pero quedaron sus apóstoles. Llegará el tiempo en que los apóstoles no van a estar, pero estarán los padres de la iglesia. Llegará el momento en que los padres de la iglesia no estarán, pero continuarán, ¿verdad?, los discípulos de esos padres de la iglesia. Y así a lo largo del tiempo es que el evangelio ha llegado hasta nuestros días. Podrán matar a uno, hermanos, pero ese uno, si se multiplica, el movimiento sigue. Lo que nos enseña cuán importante es que cada uno de nosotros nos multipliquemos en otra persona, discipulemos a otra persona, para que cuando vengan los tiempos el evangelio continúe. Porque cuando, hermanos, no hay discipulado, cuando el discipulado se pierde, los grandes movimientos mueren, se pierden, ya no continúan. Puede levantarse un hombre con grandes expectativas, pero si no logra duplicarse, cuando él sucumba, cuando él llega a la tumba, su movimiento se va a ir con él. Por eso es que el Señor Jesucristo, en la gran comisión que deja la iglesia, es: vayan y hagan discípulos. No solamente es salvar almas, no solamente es rescatarlas, ¿verdad?, y que se conviertan de sus malos caminos, sino, como también diría, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Porque cuando se duplican, cuando nosotros discipulamos, entonces nosotros podemos morir, pero el mensaje del evangelio continuaría. Así que, amados hermanos, ¿verdad?, hoy tenemos el reto como iglesia de multiplicarnos, de hacer discípulos, hombres, mujeres, que anuncien, que enseñen y que hablen como el Señor Jesucristo. Dice el versículo 14, ¿verdad?, que además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Fíjense, hermanos, a pesar de que se dieron cuenta de que eran personas, como diría la escritura, sin letras, ¿verdad?, sin estudios, del vulgo, ¿verdad?, aunque se dieron cuenta que habían tenido una influencia del Señor Jesús, a pesar, ¿verdad?, de que también estaban con esa osadía para presentar el evangelio, dice el versículo 14, además, es decir, todavía añade, si no fuera suficiente esto que ya se está presentando, aún añade que vieron que los acompañaba el hombre en el cual se había hecho la sanidad. ¿Cómo llegó el hombre ahí? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Si pasó la noche en la cárcel con ellos o si nuevamente lo trajeron a llamar, pero nuevamente, ¿verdad?, está presente este hombre, y esa situación, ¿verdad?, que estuviera también presente aquel hombre al que habían sanado, dice la escritura que entonces ellos no tenían nada que discutir, ya no tenían nada que alegar. No tenían argumentos para decir es mentira lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque la presencia también de este hombre al cual habían sanado era parte y daba veracidad a lo que los apóstoles ya habían dicho con sus palabras. Esto nos enseña a nosotros una gran verdad, hermanos, de que
El Evangelio, ¿verdad? Nuestra vida como cristianos debe de ir acompañada no solo de palabras, sino también de hechos. La mejor respuesta que hoy la iglesia puede dar a la sociedad no es el tener argumentos para convencerlos, sino sus hechos, su vida misma. Por eso, hermanos, la Escritura nos enseña y nos dice el Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte: si tú amas al que te ama, ¿qué haces de más? Esto también hacen los gentiles. En otras palabras, ¿verdad? No podemos seguir nosotros diciendo que amamos a Dios y tener esa poca empatía o esa ignorancia al prójimo. No podemos nosotros, como lo dice la Escritura, solo amar a quienes nos aman y a los demás ignorarlos, sino al contrario. Aún aquí lo vemos, hermanos, que el milagro hecho fue a una persona desconocida. No era amigo de Juan, no era amigo de Pedro, no era amigo de uno de los apóstoles. Era una persona desconocida, a la cual vieron, pero desconocida tal vez para el pueblo, pero para ellos, por la influencia del Evangelio, era alguien que necesitaba el mensaje de Jesucristo. Y entonces es por eso que ellos son movidos a decirle: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Entonces vemos que este milagro y esta sanidad no fue hecha a alguien que ellos conocieran, a alguien de la familia, sino a un desconocido. De manera que eso era también una prueba de que lo que ellos estaban presentando, lo que ellos estaban anunciando, lo que ellos habían enseñado al pueblo y lo que ahora ellos le habían dicho al Sanedrín, era verdad. De manera que aquí también nuevamente vemos cómo el mensaje del Evangelio es algo que no solamente afecta, y lo he dicho, ¿verdad?, en otras transmisiones, es algo que no solamente afecta a la persona en su futuro, sino que también la afecta en su presente. Y es manifestable la fe en el mensaje de Jesucristo por medio de los hechos y también, claro, de las palabras. Por eso diría también Pedro: es importante añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ahí vemos toda una lista, porque está hablando, ¿verdad?, acerca de cómo estas dos cosas van ligadas de la mano. El conocimiento del mensaje del Evangelio, que como iglesia adquirimos a través de estos momentos de enseñanza, de las prédicas y del material que tenemos hoy en día, pero también, ¿verdad?, va unido a los hechos, a las obras que como iglesia, que como creyente manifestamos y presentamos a aquellos que no conocen el Evangelio. Y por eso diría el apóstol Pablo: nosotros somos cartas abiertas, porque nuestra vida es testimonio. Nuestra vida aquí en la iglesia debe ser igual en la casa y debe de ir creciendo. Por eso es que cuando se presenta esto, hermanos, el tener el mensaje del Evangelio, pero también tener esa vida, esa vivencia de ese mensaje, como dice aquí la Escritura, los gobernantes ya no tenían nada que alegar. Ya no tenían nada que decir en contra de Pedro y de Juan. No podrían decirles mentira, no es cierto. Si le combatían en sus palabras y sus argumentos, Pedro y Juan decían: bueno, aquí está el que fue sanado en el nombre de Jesucristo. Bueno, aquí está. Por eso aún, hermanos, podemos ver que el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, también se basó en esto. Él iba y predicaba la buena nueva de salvación, pero también dice que Él sanaba. No solamente enseñaba al pueblo, no solamente transmitía la buena nueva, sino que también Él iba teniendo acciones que daban demostración
de ese mensaje y de esa buena nueva. Por eso cuando al Señor Jesucristo le dicen: tú echas fuera a los demonios por el espíritu de Belcebú, el Señor Jesucristo dice: bueno, si yo lo hago por eso, ustedes ¿por qué lo hacen? Pero Él les contesta: pero si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, es que entonces el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Lo que nos enseña, ¿verdad?, que la manifestación del reino de los cielos ocurre de las dos maneras: a través del mensaje, el cual ya tenemos, ¿verdad?, allí en la palabra de Dios, pero también a través de las manifestaciones del reino de los cielos. De manera, hermanos, que hoy como iglesia, ¿verdad?, como creyentes, afrontamos también el reto de no solo tener palabras, sino también tener una vida de hechos. Por eso vemos que estos versículos que nos dicen que al darse cuenta los gobernantes de esa osadía y de reconocerlos, que eran gente sin letras ni preparación, reconocieron que el Señor Jesucristo había estado con ellos. Y además, cuando quisieron pelear, allí estaba el hombre que había sido sanado. Así que, hermanos, esforcémonos, ¿verdad?, en estos tiempos por seguir predicando el Evangelio, pero también seguir demostrando el poder del Evangelio en nuestras vidas. Y también, ¿verdad?, a todos aquellos que nos escuchan por primera vez, tú que nos estás escuchando y que has escuchado el mensaje de la palabra, hoy puedo decirte, como también lo dice la Escritura, que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y que Él puede hoy concederte que te arrepientas de tus caminos, pero también Él puede hoy colocarte, como lo has visto, en un estado de dignidad. Él puede restituir aquella condición caída y darte una nueva condición al lado de su Hijo. Si tú al escuchar este mensaje quieres entregar tu vida a Jesús, puedes hacerlo conmigo a través de una oración. Si tú quieres hacer esa oración, repite conmigo: Padre, hoy te pido perdón por mis pecados y por mi manera de vivir. Hoy he escuchado el mensaje de tu Hijo Jesucristo y hoy quiero confesar con mi boca y creo en mi corazón que Él es tu Hijo y lo acepto como Señor y como Salvador. Jesús, entra en mi vida, transfórmame, cámbiame y edifícame en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, a la iglesia ahora me dirijo. Que sigamos orando y sigamos esforzándonos, ¿verdad?, por continuar predicando el Evangelio. Con osadía, hermanos, como lo dice la Escritura. Que el Evangelio siga llegando a todos aquellos que no conocen. Y tal vez no sales de tu casa, pero estoy seguro que tienes amigos, que tienes familia, que tienes vecinos que no conocen del Evangelio. Y una manera en la cual tú puedes llevar ese Evangelio es que tú les hables. Que a tus vecinos tú les des esperanza por medio del mensaje del Evangelio. Que a tu familia tú les transmitas esperanza y consuelo, hablándoles del Evangelio, de las palabras que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y otra manera también en que podemos hacerlo es compartiendo estas transmisiones a aquellos que no conocen. Es una manera en que también el mensaje puede llegar a aquellos que no lo han escuchado. Así que te invito a que sigamos orando, porque como decía aquí, la osadía es la que son
nos va a dar esas armas que no son humanas, que no son carnales, pero que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Así que, iglesia, continuemos anunciando el Evangelio hasta que el Señor venga. Y así, hermanos, terminamos nuestro estudio del día de hoy. Continuaremos en la siguiente transmisión con el libro de los Hechos, los versículos que siguen. Pero hasta el día de hoy aquí nos quedamos. Y si tú has hecho esta oración de fe, ¿verdad? Y has creído en el Señor Jesucristo, bienvenido a la familia de Dios. Y te recuerdo que a través de nuestras redes sociales tú puedes ponerte en contacto con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.